calculando el mismo caudal, ¿no? Entonces, acomodarnos a ello, yo tuve que hacer estos cálculos, estos procedimientos para usar ese diámetro de 3 pulgadas, ¿no es cierto? Entonces, para este conducto equivalente, tenemos la fórmula de Hazen-Williams en función de CE, DE y LE. Entonces, en base al ejemplo que les dije, yo habría usado o encontrado este D de 2 pulgadas y me decían, no, tienes que usar un D de 3 pulgadas. Entonces, estas dos expresiones las igualamos, igualando 1 y 2. Entonces tengo aquí esta expresión. Pero en esta expresión, ¿qué es común? La constante 0.278 en ambos miembros. El caudal Q, condición para que sean equivalentes, para que puedan ser reemplazados uno por el otro, condición que el caudal sea igual. ¿Y por qué hemos igualado? Porque también condición es que HF sean iguales, ¿no es cierto? Por eso hemos igualado, y aquí el caudal también es el mismo, y al final lo simplifico y tengo esta expresión. L sobre el coeficiente de rugosidad 1.85 por diámetro elevado a 4.87. Y en el otro lado del signo igual, longitud LE sobre C sub E 1.85 por diámetro E elevado a 4.87. Entonces, con esta relación podemos reemplazar una tubería por otra. ¿Con qué condición? De que se provoque la misma pérdida de carga y circule el mismo caudal. Entonces, aquí ustedes en esta expresión pueden ver cuántas variables tenemos. 6 y una sola expresión, ¿no? Entonces, tengo varios caminos. Puedo ir reemplazando un diámetro por otro diámetro. Puede ser que tenga una tubería, digamos, de plástico y quiero reemplazar por una tubería de fierro galvanizado. O tengo una longitud de tubería, digamos, de 10 metros y quiero reemplazar por una de 12 metros. Entonces voy con esta expresión, a hacer una serie de combinaciones, ¿ya? Luego tenemos los conductos en serie, ¿ya? O tuberías, reitero, conductos o tuberías. Entonces, aquí están 2 tuberías en serie con la siguiente información. La tubería de la izquierda tiene un diámetro D sub 1, su longitud L1 y su coeficiente de rugosidad C sub 1. La tubería que está a la derecha, que se encuentra en serie, tiene otra información. Tiene diámetro D sub 2, otro diámetro, otra longitud L2 y C sub 2, otro material, ¿no? Entonces pueden ser tuberías aquí a la izquierda de fierro fundido, aquí a la derecha puede ser de asbesto cemento. Entonces, 2 materiales diferentes, diámetros, longitudes. Sus pérdidas de carga para la primera tubería, como aquí hemos representado la línea de energía, esta línea inclinada es la línea de energía, HF1 es la distancia vertical entre los extremos de la línea de energía. La tubería 2 también tiene su pérdida de carga, es HF2, distancia también vertical entre los extremos de esta línea. Y la sumatoria de HF1 más HF2 me da HF. HF es la pérdida de carga total en las 2 tuberías. Y eso lo expresamos con esta sumatoria, ¿no es cierto? HF igual HF1 más HF2. Ahora, el HF1, usando la expresión de Hazen-Williams, con los datos de la tubería 1 tenemos caudal 0,278 por C1 por D1 con sus corrientes potencias, por L1, más HF2. De la misma manera, empleamos la expresión de Hazen-Williams, donde interviene C sub 2, D sub 2 y L2. Entonces, ya
se tiene la pérdida de carga total, ¿no? Pero estas dos tuberías en serie las quiero reemplazar por una sola tubería que sea equivalente. ¿Qué quiero decir con ello? Que provoque la misma pérdida de carga, ¿no es cierto? Este HF de esta única tubería que sea igual a la pérdida de carga de estas dos tuberías. Y además, el caudal Q que está circulando por esta tubería única sea la que circula por esta tuberías en serie. ¿Ya? Entonces, esta única tubería tiene un diámetro equivalente de su E, una longitud E, un coeficiente de rugosidad C sub E. Entonces, con la fórmula de Hazen-Williams, también lo expreso tanto en el numerador como en el denominador, C sub E, D sub E y LE. ¿No? ¿Cuándo van a ser estas tuberías equivalentes? Cuando provoquen la misma pérdida de carga HF y circule el mismo caudal Q, ¿no es cierto? Podríamos tener este caso, esta primera tubería en serie que sea de plástico, de 3 pulgadas, de longitud 10 metros, esta tubería 2 que sea de 1 pulgada, de asbesto cemento, su longitud L2 que sea de 12 metros, y quiero reemplazar por una sola tubería que sea de plomo, que la tubería sea de plomo, que la pérdida de carga sea la misma, que el diámetro también puedo darme como dato, que sea 8 pulgadas. Entonces, ¿qué tendré que encontrar? LE, la longitud equivalente, para garantizar que estos conductos sean equivalentes de carga y el mismo caudal. Entonces, para ello voy a igualar HF, ¿no es cierto? Igualo esta expresión, esta sumatoria con esta otra expresión. Igualo 1 con 2. Y lo mismo que en el caso anterior, porque aquí intervienen los mismos términos, ¿no es cierto? Están los mismos. Entonces llego a esto, a esta relación. LE sobre C sub E sobre D sub E con sus correspondientes exponentes, L1, C sub 1, D sub 1 más L2, C sub 2 y D sub 2. Entonces, toda esta sumatoria me va a permitir reemplazar varios conductos en paralelo. Esto hemos hecho para 2 tuberías, pero si lo observan bien, tiene una forma de general, ¿no es cierto? La forma general sería Ln sobre C sub n 1.85 por D sub n elevado a 4.87. Ese es el término general. Entonces, esto puedo reemplazar para gran cantidad de tuberías. 3 tuberías en serie, pueden ser 4, y al final los voy a reemplazar por uno solo. ¿Gracias a qué? A esta expresión. ¿Ya? Entonces, en eso consiste esto de los conductos equivalentes, y ustedes van a ver eso en los problemas, en los ejercicios, que a veces tenemos gran cantidad de tuberías en serie y nos vemos en la necesidad de reemplazar por un solo conducto, ya sea porque comercialmente no existan todas las tuberías que estemos buscando, o por cuestión matemática. ¿No? Para simplificar un ejercicio, puedo reemplazar por un solo conducto. ¿Ya? Y aquí vemos los conductos en paralelo. El inciso C. ¿Cuándo son conductos en paralelo? Cuando se separan en un punto y se vuelven a unir en otro, ¿no? Ustedes han debido ver esto ya en la física 200, ¿no? Resistencias en series, resistencias en paralelo. Y las resistencias en serie, vemos, es una tubería a continuación de otra, ¿ya? Una tubería a continuación de otra.
Y las tuberías en serie tienen además una particularidad, que el caudal que está pasando por esta tubería 1 es igual al caudal que está pasando por esta tubería 2 y es igual al caudal que está pasando por esta tubería 3, ¿no es cierto? Entonces, el caudal de A a B resulta ser el mismo. Ese es un detalle importante a considerar, puesto que en varios exámenes de semestres anteriores me ha tocado ver que algunos alumnos colocan caudal 1, caudal 2, caudal 3 como si fueran diferentes y calculan esos caudales diferentes. Y eso ya es un error, ¿no es cierto? Los caudales en tuberías en serie tienen el mismo valor para que se cumpla la ley de conservación de la masa. ¿Ya? Por eso el caudal es constante. Y aquí se tiene que cumplir la ecuación de la continuidad. Entonces, reitero. Caudal 1 es igual a caudal 2 y es igual al caudal 3. Las velocidades ya no. La velocidad 1 es diferente a la velocidad 2 y es diferente a la velocidad 3, ¿no es cierto? ¿Dónde existe mayor velocidad? En la tubería 1. Mayor velocidad. Y menor velocidad en la tubería 3. Entonces, cuando decimos caudal es igual a área 1 por velocidad 1, caudal es igual a área 2 por velocidad 2 y caudal es igual a área 3 por velocidad 3, precisamente ahí estamos haciendo esta distinción, ¿no? Velocidades diferentes, áreas también diferentes. Aquí área 1 no es igual al área 2, tampoco es igual al área 3. ¿Ya? Entonces, áreas en tuberías en serie no son iguales. Pi diámetro al cuadrado sobre 4 decimos para encontrar el área. No son iguales. Las velocidades tampoco son iguales. ¿Qué son iguales? Los caudales, ¿no es cierto? Ya eso a tener presente para resolver nuestros ejercicios. Y hago insistencia en esto porque me ha tocado ver varios exámenes en los anteriores donde ahí se van complicando, ¿no? Calculan diferentes caudales y no es así. Bien. Los conductos en paralelo, ya les decía, tienen una característica que se separan en un punto donde estoy colocando el cursor, se separan ahí las tuberías y los caudales también, y aguas abajo se vuelven a unir. Estas tuberías y los caudales también se vuelven a unir. ¿Ya? Entonces, está ingresando un caudal Q, se separan en caudal 1, caudal 2 y en otro punto se vuelven a unir y ya tenemos el mismo caudal. Por eso aquí estamos colocando caudal es igual al caudal 1 más al caudal 2. Ahora, si yo les decía que en las tuberías en serie la magnitud común es el caudal, en las tuberías en paralelo la magnitud común viene a ser la pérdida de carga. Entonces, aquí esta línea de energía que estamos representando con color anaranjado o café, tenemos un HF. Eso nos indica que el agua que va por este lado, caudal 1, provoca una pérdida de carga HF. Y el agua que va por este otro lado, caudal 2, provoca también esta pérdida de carga HF. Y esa es una condición de los conductos o tuberías en paralelo. Podría ser que el caudal 1 sea 5 litros por segundo y provoca una pérdida de carga de 7 metros. El caudal 2 podría ser de 70 litros por segundo, pero provoca una pérdida de carga también de 7 metros. Es el mismo valor. O sea, no depende de los caudales.
no depende de la longitud de la tubería 1 o de la tubería 2. Al final, la pérdida de carga me va a dar el mismo valor, HF. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que anotarse, ¿no es cierto? En sus cuadernitos, anótense que los conductos o tuberías en paralelo tienen como magnitud común la pérdida de carga. ¿Ya? Aquí decía tuberías en serie, magnitud común, caudal. Tuberías en paralelo, magnitud común, pérdida de carga, HF. Bien, entonces estos dos conductos o tuberías en paralelo los puedo representar con la expresión de Hazen-Williams. Caudal es igual a 0.278 por C sub 1 por D sub 1, 263 su potencia, por HF sobre L1 elevado todo ello a 0.54. Eso para la tubería 1. Para la tubería 2, 0.278 por C sub 2 por D sub 2 elevado a 263 por HF sobre L2 elevado a 0.54. Entonces, aquí están observando que no estamos colocando HF1, no estoy colocando HF2. ¿Por qué? Porque el HF es el mismo, ¿no es cierto? Por eso ya lo estoy colocando sin subíndice. Pero ya D1, D2 ya pueden ser diferentes, ¿no es cierto? L1, L2, C sub 1, C sub 2 pueden ser diferentes. Esta tubería 1 podría ser de plástico, la tubería 2 podría ser de acero, ¿ya? Por eso estamos identificando C sub 1 y C sub 2. Ahora, estas dos tuberías quiero reemplazar por una sola tubería. Esta única tubería que va a tener un diámetro de sub E, su longitud L sub E y su coeficiente de rugosidad C sub E, ¿no es cierto? Entonces, esta tubería única podría ser de asbesto cemento. Y entonces voy a escribir su ecuación, o su expresión, mejor dicho, de Hazen-Williams. Q igual a 0.278 por C sub E por D sub E 263 por HF sobre L sub E, todo ello elevado a 0.54. ¿No es cierto? Entonces, estas dos expresiones en sumatoria, y aquí una sola, tienen términos comunes. El caudal y la pérdida de carga HF. Entonces, para que este conducto único reemplace a estos dos conductos en paralelo, igualamos 1 con 2 y al final tengo esta expresión. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos eliminado estos términos comunes como la constante 0,278, HF es común en ambos y tengo esta relación que está con color verde, ¿no es cierto? Está remarcado con ese color. C sub E por D sub E elevado a 2.63 sobre LE elevado a 0.54 igual a C sub 1 por D sub 1, 263 sobre L1, 0.54 su potencia, más C sub 2 por D sub 2 potencia 263 sobre L2 con potencia 0.54. Aquí están viendo que también los términos se van repitiendo. Entonces puedo encontrar un término general que diga C sub n por D sub n, 263 la potencia sobre Ln, 0.54. ¿Para qué este término general? Para escribir de n tuberías en paralelo. Puede tener 3, 4 o más tuberías en paralelo que puedo reemplazar por uno solo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Es aquí adicionar los otros términos, ¿no es cierto? Del C sub 3, del C sub 4. Y estas tuberías en paralelo, entonces, los reemplazamos con un solo conducto. ¿Pero con qué condición? De que provoquen la misma pérdida de carga y dejen pasar el mismo caudal, ¿no es cierto?
Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo, ¿ya? De lo que hemos tocado, los conductos en serie, conductos en paralelo. Entonces, aquí voy a hacer un ejemplo para la siguiente figura. Se tiene un tanque con agua, del cual sale una tubería 1, tubería 2 y tubería 3. Entonces, 3 tuberías o conductos en serie, ¿no es cierto? ¿Qué información tengo aquí en la figura? Que el desnivel entre el espejo de agua o la superficie libre del líquido y la salida del agua en el extremo de la tubería es de 222 metros. ¿Esto de dónde obtenemos? De levantamientos topográficos, ¿no? Para eso ustedes están llevando o van a llevar la materia de topografía, precisamente para hacer trabajos con instrumentos como ser teodolitos u otros instrumentos donde van a poder encontrar desniveles, distancias verticales, horizontales y ángulos, todo ello. Para eso es la topografía. Bien, 222 metros. Información. Tubería, diámetro en milímetros, longitud en metros y el coeficiente C de rugosidad. La tubería 1 tiene un diámetro de 100 milímetros, eso es 4 pulgadas. La longitud, 190 metros y C es 100. Este valor de 100, si ustedes ven sus tablas, corresponde a tubo metálico. La tubería 2 conocen sobre ello, visto desde sus primeras materias en la facultad, que se puede en diferentes caminos para resolver problemas, ¿no es cierto? Hay diferentes métodos, ustedes han visto métodos algebraicos de sustitución, han visto métodos matriciales con determinantes, una gama de formas de resolver y también de procedimientos. Aquí también podríamos hacer eso, pero buscamos reemplazar estos 3 conductos que están en serie por una sola, ¿no? Mejor simplificamos de esa manera. Puedo complicarme la existencia planteando expresiones para tubería 1, 2 y 3 y al final voy a tener un sistema de ecuaciones y como ya han visto, tanto la fórmula de Hazen-Williams como la fórmula de Darcy-Weisbach son no lineales, ¿no es cierto? Nos planteamos ecuaciones no lineales. Puedo hacer ello o reemplazar estos 3 conductos que están en serie por uno solo. Y para ello empleamos esta expresión. LE, C sub E, D sub E, a la izquierda del signo igual, a la derecha L1, C1, D1, L2, C2, D2, L3, C3 y D3. ¿No? Son expresiones cuyos sumandos se van repitiendo. Ahora, aquí tenemos algo importante. El análisis que se hace. L1 se conoce, C sub 1 conocemos, D sub 1 también. Entonces, este primer sumando son datos que conozco. El segundo sumando, L2, C2, D2, también datos que conozco, que están aquí en esta tabla. L3, C sub 3, D sub 3 también son datos que conozco. Entonces aquí hemos reemplazado L1, 190 metros, L2, 250 metros, L3, 360 metros. ¿Qué pasa con los coeficientes C? Igual, C sub 1, 100, C sub 2, 110, C sub 3, 140. Ahora, el diámetro, aquí están estos datos, ¿no? Están en milímetros, pero yo los voy a expresar en metros, ¿cierto? Tanto numerador como denominador en metros. D1, 0,100 metros, D2, 0,075 metros y D3, 0,063 metros.
Entonces ya está todo esto. Ahora, ¿qué es lo que me queda como incógnitas? Lo que está aquí a la izquierda del signo igual, L sub E del conducto equivalente, no sé cuánto va a ser. C sub E, no sé con qué material lo voy a reemplazar. D sub E, no sé cuánto me va a salir ese diámetro. Entonces, lo de la derecha conozco, lo de la izquierda no conozco. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo una expresión, una ecuación, podría decir, con tres incógnitas. LE, C sub E y D sub E son incógnitas. Entonces, en este caso, podemos seguir. A ver, tendríamos tres incógnitas, una ecuación. Entonces, el sistema se hace indeterminado, ¿no es cierto? Entonces, para hacerlo determinado, es decir, una ecuación, una incógnita, voy a asumir de estas tres variables desconocidas dos. C sub E igual 90. Eso quiere decir que lo voy a reemplazar por una tubería de fierro fundido, ¿no es cierto? Ya, entonces, estas tres tuberías las voy a reemplazar por una de fierro fundido. Y también estoy adoptando el diámetro equivalente va a ser de 5 pulgadas, o sea, 125 milímetros. ¿Ya? 125 milímetros. Entonces, estoy adoptando dos variables con información. ¿Y qué me queda como incógnita? L sub E. Entonces, hago ese reemplazo, C sub E 90, D sub E 0.125 metros, y de ahí reemplazo L sub E y me sale 7.013.684 metros. ¿No? Entonces, fíjense, estas tres tuberías con estos datos puedo reemplazar por una sola tubería, ¿no? Esa única tubería va a tener esta información. Diámetro 5 pulgadas, longitud 7.013.684 metros, C igual 90. ¿Ya? Entonces, estas tres tuberías las he reemplazado por una sola, pero estos 222 metros de desnivel se mantienen, ¿no es cierto? Se mantiene este valor. Y ahora, ¿qué hago? Aplico la ecuación de energía. ¿Ya? Esa ecuación de energía la voy a reemplazar entre A y B. Entonces, aquí dice claramente, con la línea piezométrica. Eso hemos hablado al concluir el anterior capítulo, donde les decía que se puede trabajar con la línea de energía o la línea piezométrica. En los problemas de la realidad, se trabaja con la línea piezométrica, ¿no es cierto? ¿Y qué hace la línea piezométrica? Ignora la altura de velocidad, ¿no? La altura de velocidad es velocidad al cuadrado sobre 2 veces g. Eso no quiere decir que no hay velocidad. Hay velocidad, solo que la línea piezométrica la ignora. Si ustedes hacen un cálculo pequeñito, velocidad al cuadrado sobre 2 veces g, digamos 2 metros por segundo al cuadrado sobre 2 por 981, van a encontrar que el resultado es 0.0 y otros números más, ¿no? Eso es pequeño, por eso se lo ignora. Entonces, aquí se ha planteado esta expresión, Z sub A más presión en A sobre gamma menos la pérdida de carga igual a Z sub B más presión en B sobre gamma. ¿No? Es lo que hemos empleado en el capítulo anterior, y ahí yo les decía, la ecuación de energía siempre va a intervenir, ¿no? Y aquí están viendo otra vez. Entonces, algunas relaciones no lo vamos a tocar, no van a intervenir, pero la de energía sí. Ahora, ¿qué ocurre con presión en A? Dijimos, en los espejos de agua, la presión en A prácticamente la colocamos 0, ¿no es cierto? Y la presión en B, cuando el agua
esté saliendo de la tubería se va a contactar con el aire, ¿no es cierto? Y la presión en B también la vamos a considerar 0. Entonces, ¿qué voy a tener al final? Z en A menos HF igual a ZB. De ahí despejo HF igual ZA menos ZB. Entonces aquí sé que ZA menos ZB es 222 metros y eso es lo que nos da, ¿no es cierto? Entonces con la expresión de Hazen-Williams hemos encontrado 222 metros como pérdida de carga a partir de la ecuación de energía mejor, ¿no? Pero esto ya podíamos haberlo dicho por inspección de la figura. Al concluir el capítulo anterior, ¿qué decía? ¿Qué les decía? Que la distancia vertical entre los extremos de la línea de energía es pérdida de carga, les decía, ¿no es cierto? Es HF. Y aquí esa distancia es 222 metros. Entonces, sin necesidad de haber hecho la ecuación de energía, yo podía haber llegado a la conclusión que HF es 222 metros. Aquí recordarán en estas figuras, ¿no? Por ejemplo, aquí, fíjense, la ecuación o la línea de energía y la distancia vertical, HF. ¿No está? Distancia vertical es la pérdida de carga, les decía aquí lo mismo. La línea de energía, la distancia vertical en los extremos, HF. Entonces, si eso es así, aquí directamente podría haber dicho igual, HF es 222, pero se lo verifica con la ecuación de energía, ¿no es cierto? Por eso es importante hacer la representación gráfica, ¿ya? Es necesario buscar en cualquier ejercicio, en cualquier materia, buscar hacer un gráfico a partir del enunciado, graficar. En unas materias es más difícil que en otras, pero se puede graficar, ¿ya? Dos importantes hombres en la historia, Leonardo da Vinci, don Albert Einstein, decían, si no puedo dibujarlo, es que no lo entiendo. Y es así, ¿no es cierto? En la física 100 ustedes han hecho ese problema típico. Un automóvil va de izquierda a derecha y otro automóvil de derecha a izquierda, con diferentes velocidades. ¿En qué puntos se encontrarán? Eso se hace hasta en colegio, ¿no? Entonces, tengo que graficarlo, ¿no es cierto? A partir de este punto para mí es X, a partir de otro punto es Z y al final planteo una ecuación y de ahí resuelvo, ¿no? Pero si yo no puedo hacer ese gráfico, es que todavía no estoy entendiendo conceptos de la cinemática, ¿no es cierto? Lo mismo en la hidráulica. Si no puedo hacer un gráfico de esta manera o de esta otra manera, es que no estoy entendiendo todavía bien la hidráulica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Leer, estudiar para entenderlo, ¿no es cierto? Entonces, busquen hacer siempre gráficos en sus asignaturas, cualquiera sea la materia. Ya les he hablado en alguna de las clases. Cuando hago gráficos, estoy trabajando con mi hemisferio derecho en el cerebro. Y cuando hago estas fórmulas, Z en A más presión en A sobre gamma menos HF, igual, estoy usando el hemisferio izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay alumnos que quieren resolver un problema sin hacer gráficos, solo quieren emplear el hemisferio izquierdo, les iría mejor si usarían también el hemisferio derecho. Y eso lo van a hacer con gráficos, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay que trabajar con ambos hemisferios, que ambos hemisferios se conecten. ¿Ya?
biológicamente hay un cuerpo llamado calloso que une a los dos hemisferios. Por ahí pasa la información, ¿no es cierto? Pero si yo no uso los dos, entonces este canal de comunicación va a estar un poco mal utilizado o no utilizado, digamos, y vamos a tener mayor dificultad. ¿Ya? Hay alumnos que constantemente se quejan porque no están entendiendo, es porque no están conectando sus dos hemisferios. ¿Ya? ¿Qué pasa si un ave quisiera volar solo con una alita? No, el ave necesita sus dos alas para volar. Nosotros los seres humanos necesitamos nuestros dos pies para caminar y necesitamos los dos hemisferios del cerebro para pensar mejor, para resolver problemas de manera más rápida, más simple. Entonces, hagan gráficos, usen colores, ¿ya? No solo un bolígrafo. Los varones tenemos la costumbre, a vez de ir a clase con nuestro cuadernito y un bolígrafo negro o azul, y eso es todo. Es como ir a la guerra. A la guerra hay que ir bien armado, hay que ir con colores, todo ello, ¿no es cierto? Entonces hay que aprovechar eso, es parte digamos, del aprendizaje, ¿no? Hay gente que resuelve fácilmente ejercicios con ver un problema, ya lo resuelve, ¿no? Y hay otros que lo hacen con dificultad. Ahora yo digo, no es que uno sea más inteligente que el otro, ¿no? Todos tenemos el mismo cerebro, Dios nos ha dado el mismo cerebro. No es que uno sea más inteligente que otro. Lo que pasa es que uno sabe usar los dos hemisferios, ¿no es cierto? Y otros no. Entonces la tarea de todos nosotros es trabajar con los dos hemisferios. Y para eso ustedes están de estudiantes, ¿no es cierto? Para aprender ello. La forma de resolver problemas, el arte, porque es un arte, resolver problemas se llama heurístico, ¿no? Es un arte heurístico. Y mucha gente ha tenido la suerte de caer en manos de buenos profesores, en colegio especialmente, en escuela, que les han enseñado este camino de los heurísticos. Y hay otros que no han tenido la suerte de caer en buenas manos de profesores. Alguna vez uno escucha con mucha pena decir a gente, no me gusta la matemática, ¿no? Digo, qué pena que hayan caído en manos de gente que no les ha hecho gustar la matemática, la física, la química. Son ramas tan lindas, ¿no es cierto? Los que hemos escogido la ingeniería lo hemos hecho por ellos, son ciencias muy lindas. Pero hay gente que dice, no me gusta la matemática. No, todos estamos preparados para esas ciencias. Lo que pasa es que a unos nos han hecho gustar y a otros no. Pero nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. Está en manos de nosotros mejorar, ya cada vez ser mejores en estas ramas de la ingeniería. Lo que hay que hacer es gráficos, ya hagan trabajar a su hemisferio derecho. En la materia de dibujo, la parte que trabaja en ello es las proyecciones, ¿no? Cuando han llevado ustedes dibujo 1, vistas, decían vista frontal, vista lateral, vista posterior, cuando han hecho cortes, ¿no? Cortes longitudinal, cortes transversal. Ese es el hemisferio derecho. Algunos de ustedes habrán hecho la geometría descriptiva también, ¿no? Y apunta a ello. Y entonces, si no lo han hecho muy bien esta parte del dibujo, hay que volver a repasar, hay que ver cómo desarrollo el hemisferio derecho. Es esos temas que les he indicado, ¿ya? Las vistas o proyecciones y los cortes. Con eso ustedes les podrían desarrollar bastante el hemisferio derecho y los problemas les va a ser más fácil, ¿ya? Bien, seguiremos. Entonces, HF es 222 metros.
aquí tengo la expresión de Hazen-Williams, ¿no es cierto? Caudal igual a 0.278 por C por diámetro elevado a 2.63 por HF sobre L elevado a 0.54. Esta expresión de Hazen-Williams ustedes lo van a ver permanentemente. Y no solo es en este tema, no solo acaba en la hidráulica 1, ¿no? Esto lo van a aplicar en la vida profesional. Entonces, de a poquito tienen que ir grabando en el cerebro. Y esta es una forma que no solo hay que tenerlo en el formulario, sino en la memoria. Cualquier rato hacen un cálculo. Bien, con esta fórmula entonces reemplazo para esta nueva figura, para esta única tubería. Caudal es igual a 0.278 por 90, que es el coeficiente C, por 0.125, que es el diámetro que tenemos, elevado a 263, por HF, 202, de donde hemos encontrado con la expresión de Hazen-Williams, o mejor la ecuación de energía, ¿no? 222. L también es dato, 7013.684, potencia 0.54. Caudal 0.0163 metros cúbicos por segundo. Entonces, el caudal que está circulando es de 16.3 litros por segundo. Fíjense, así de rapidito hemos calculado el caudal. Porque si yo planteaba ecuaciones para cada una de estas tuberías, me iba a ser una cuestión larga, ecuación no lineal, me iba a complicar la existencia, ¿no es cierto? En cambio, con esta fórmula de conductos equivalentes, de reemplazar 3 tuberías en serie por una sola, llego a este ejercicio y es aplicación y reemplazo directo, ¿ya? Entonces, tiene bastante de utilidad. ¿Ya? Y esto vendría a ser también un heurístico, ¿no es cierto? Una forma de resolver problemas. Bien, luego nos dicen determinar también el esfuerzo cortante tau. Ya en el capítulo anterior les he hablado del esfuerzo cortante. ¿En qué consiste? Las moléculas de agua no se mueven con la misma velocidad, decíamos, ¿no es cierto? Pues hemos visto el perfil de velocidades. Y ahí decíamos, las moléculas de agua que están cerca a las paredes de las tuberías se mueven con poca velocidad, decíamos. Y las que están cerca al centro se mueven con mayor velocidad, ¿no es cierto? Un perfil de velocidad de este tipo, ¿no? Y al medio generalmente están las velocidades mayores. Entonces, como las láminas de agua no se mueven con la misma velocidad, ya una lámina está yendo así, se mueve con una cierta velocidad, y otra lámina más abajo se está moviendo con otra velocidad. Entonces, entre estas láminas de agua hay fricción, ¿no es cierto? Tienen diferentes velocidades. Si fuesen la misma velocidad, se moverían juntos, pero no es así, tienen diferentes velocidades. Entonces, este rozamiento, este esfuerzo, se llama tensión tractiva, ¿ya? Porque aquí hay una fuerza, hay un área, ¿no? Hay fuerza y hay área de contacto. Esa es la tensión tractiva que representamos con la letra tau, ¿ya? Y es igual a ¿qué? Gamma, que es el peso específico del agua, por RH, que es el radio hidráulico, que también hemos hablado, por S sub F. S sub F es la pendiente de la línea de energía. S sub F es igual a H sub F sobre L, como dice aquí, ¿no es cierto? Esto hemos visto cuando hemos hablado de la fórmula de Hazen-Williams y sus términos. S sub F es la pendiente de la línea de energía, decíamos, o sea, HF sobre L. Y el radio hidráulico, ¿qué dijimos del radio hidráulico? Es el área mojada, el área que está con agua, sobre el perímetro mojado, es decir, el contacto del agua con la tubería, ¿no es cierto? Entonces, radio hidráulico es área sobre perímetro. Área de un
de una tubería, pi diámetro al cuadrado sobre 4. Y el perímetro, que vendría a ser la circunferencia, es igual a ¿qué? La circunferencia calculamos multiplicando pi por el diámetro, ¿no es cierto? Entonces, haciendo esa operación, encontramos que el radio hidráulico es diámetro sobre 4. ¿Ya? Eso es lo que hemos hablado en el anterior capítulo. Radio hidráulico es diámetro sobre 4. Y aquí está, 0,125 diámetros sobre 4, ¿no? Este es el radio hidráulico. Gamma del agua, 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Y HF 222, eso es lo que hemos encontrado aquí, 222 metros. La longitud de la tubería para este caso, estamos hablando de esta tubería, 7013.684 metros. Aquí está. Entonces, la tensión o esfuerzo de corte que existe entre las moléculas es de 0.989 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿No es cierto? De esa manera, entonces, calculamos. Tiene área, o mejor dicho, tiene dimensiones de fuerza sobre área. ¿Ya? O sea, tiene que ver con la presión, ¿no es cierto? Donde hay área, donde hay una fuerza. Y de esa manera se resuelve este tipo de ejercicios. Ahora vamos a ver otro ejercicio que tiene esta forma. Un tanque, aquí abajo otro tanque, tuberías, 5 tuberías que conectan estos dos tanques. Están identificados tubería 1, tubería 2, tubería 3, 4 y 5. ¿No es cierto? Y de estas tuberías se tienen sus datos. Tubería 1, su diámetro 200 milímetros, longitud de esta tubería 1 350 metros y su coeficiente C de rugosidad de 100. Este valor me indica que es una tubería metálica. La tubería 2, su diámetro 300 milímetros, longitud 340 metros, su coeficiente C 110. O sea, son diferentes materiales de las tuberías, ¿no es cierto? Tubería 1 y tubería 2, 100, 110. La tubería 3 tiene un diámetro de 450 milímetros, longitud 650 metros, C es 120. El 120 corresponde al fierro galvanizado. Tubería 4, 350 milímetros de diámetro, longitud 400 metros, coeficiente C 140. Esto corresponde al plástico, ¿no es cierto? Y la tubería 5, 300 milímetros de diámetro, 430 metros de longitud, C 140. Eso quiere decir que también es de plástico. Entonces tengo aquí combinaciones de tuberías metálicas y tuberías plásticas. Ahora, ¿qué es importante aquí en la figura destacar? La tubería 1 y la tubería 2 se encuentran en paralelo, ¿no es cierto? La tubería 4, la tubería 5 se encuentran también en paralelo. ¿Ya? Entonces tengo dos tuberías, o mejor dicho, claro, dos tuberías aquí arriba en paralelo, aquí abajo dos tuberías en paralelo, y con la tubería 3 se encontrarían en serie, ¿no? Ahora, la línea de energía. En este capítulo vamos a tocar bastante de la línea de energía. Aquí ven, está marcado con color rojo. ¿Dónde comienza la línea de energía? Hemos visto ya en clases anteriores, en el espejo de agua. ¿Y dónde termina? También en el espejo de agua. Entonces, aquí está la línea de energía. Ya eso hay que representar. Por eso les decía, hay que usar bastante gráfico, ¿no es cierto? Entonces, si yo no coloco entre espejo de agua y este otro espejo de agua la línea de energía, quiere decir que no lo estoy entendiendo bien a la materia, ¿no? Ya les hemos repetido en clases anteriores. Comienza en espejo de agua y termina en espejo de agua. Ahora, ¿qué más?
esta distancia vertical de la línea de energía para la tubería 1 y para la tubería 2 es HF1 y es HF2. Por estar en paralelo son iguales, ¿no es cierto? En la tubería 3, la distancia vertical entre el inicio y la conclusión de la línea de energía en esta tubería 3, lo representamos su pérdida de carga como HF3. Ahora, en la tubería 4 y 5, la tubería, mejor dicho, la línea de energía que tenemos aquí, su distancia vertical es pérdida de carga, HF4, que también es igual a HF5. Aquí en la figura falta eso, ¿no es cierto? Colocar HF4 igual a HF5, como aquí se ha colocado. HF1 igual a HF2. ¿Ya? Entonces, eso ya está identificado, las pérdidas de carga, de dónde a dónde es, y eso vamos a hacer en todos nuestros ejercicios. En el capítulo 4 no hemos puesto énfasis a esta línea de energía porque más importante era que ustedes manejen bien las expresiones algebraicas, ¿no es cierto? Ecuaciones, todo ello. Aquí, en cambio, ya están viendo, estamos colocando énfasis en nuestras líneas de energía, de dónde a dónde es HF1, de dónde a dónde es HF2, o HF3, HF4 y HF5. La figura ya me va a dar algunas respuestas a ciertas incógnitas. Y la distancia vertical o desnivel entre los espejos de agua los representamos con la letra H. ¿Ya? H. ¿Y qué nos dice el enunciado? Conociendo que por esta tubería 1, el caudal 1 es de 50 litros por segundo, y entonces dato, caudal 1, 50 litros por segundo. Me dice determinar el desnivel H, este desnivel H. No, si yo represento bien mi línea de energía, hago bien mi gráfico, entonces este H es la incógnita. De la figura, ¿qué puedo decir? Que HF1 más HF3 más HF4 me va a dar H mayúsculo, ¿no es cierto? Entonces, para eso necesito encontrar HF1, HF3 y HF4. Los voy a sumar y voy a tener lo que se me está pidiendo, el desnivel H. ¿Ya? Pero si yo no hago el gráfico, me va a ser más difícil calcular H, ¿no es cierto? No quiero decir que no se va a calcular. Los que usan solo expresiones lo van a calcular, pero os van a llevar mayor trabajo, ¿no es cierto? Entonces, gracias al gráfico puedo ya decir a qué va a ser igual H. Bien, entonces conozco caudal 1, luego identifico que por la tubería 2 va a ir un caudal 2, por la tubería 3 va a ir caudal 3, aquí se va a separar caudal 4 por la tubería 4 y caudal 5 por la tubería 5. Y va a llegar al tanque inferior, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ya los datos, lo que decíamos de la figura, H mayúscula es igual a HF1 más HF3 más HF4. Podría haber dicho también H es igual a HF2 más HF3 más HF5, ¿no es cierto? Porque sé que HF1 es igual a HF2, HF4 es igual a HF5, porque están en paralelo. Bien, calculamos HF1. ¿Gracias a qué? A que tengo el caudal 1, ¿no es cierto? Tengo caudal 1, cálculo HF1. Si tuviera HF1, calcularía el caudal 1, porque D, L y C son datos. Entonces aquí usamos la fórmula de Hasse-Williams. Despejamos HF, ¿no? Esto ya se está haciendo reiterativo, por eso hay que tenerlo en la memoria, ¿no? Esta forma. Bien, HF, ¿cuánto es L? En la tubería 1, aquí está. L es 350, el diámetro es 200 y C es 100. Esos datos los reemplazamos aquí. L, 350 metros. El caudal también es dato. 0,050 metros cúbicos por segundo. Cuidado con las unidades.
0,278, C es 100, el diámetro, ¿en qué unidad? También en metros, 0,200 metros. Calculando todo ello, HF1 me da 7,35 metros. Bien, ya tengo caudal 1, tengo HF1. ¿Qué puedo calcular? El caudal 2. Este caudal 2 lo voy a calcular. ¿A partir de qué? De este H2. Caudal 2 voy a calcular con H2. Pero HF2, ¿de dónde voy a sacar? Pero aquí dice es igual a HF1 por estar en paralelo. Y HF1 acabamos de calcular, ¿no es cierto? Entonces, como ya HF2 es igual a HF1, entonces aplico la expresión de Hazen-Williams. C es 110, está en los datos. D es 0,300 metros, está en los datos. L, 340 metros, está en los datos, ¿no es cierto? Aquí, hasta aquí, tubería 2. Entonces, ¿qué es lo que más tenemos? Este HF2, que es 7,35 metros. Reemplazo y tengo que el caudal 2 es 0,163 metros cúbicos por segundo, o sea, 163 litros por segundo. Entonces, ya tengo hasta aquí caudal 1, tengo caudal 2, tengo HF1 y tengo HF2. Entonces, de aquí, de la figura, decimos que el caudal 3 es igual a la sumatoria del caudal 1 más el caudal 2, ¿no? Por la ecuación de continuidad o por la ley de conservación de la materia. El caudal 3, entonces, es igual al caudal 1 más el caudal 2, ¿no es cierto? Eso es lo que aquí se coloca. Y como el caudal 1 es dato, 50 litros por segundo, el caudal 2 acabamos de calcular, 163, tengo el caudal 3 igual a 213 litros por segundo. Tengo el caudal 3, que puedo calcular, HF3, ¿no es cierto? Tengo el caudal 3 y puedo calcular su pérdida de carga HF3. Entonces, vamos a esta expresión. L3, dato. C3, que es el coeficiente de rugosidad, 120, dato. El diámetro, 0,450, también es dato. Aquí está el caudal 3, que hemos calculado aquí. Y tengo todos los datos y encuentro HF3 igual a 2,75 metros. Fíjense, hasta aquí tengo caudal 1, caudal 2, caudal 3, tengo HF1, HF2 y HF3. Me falta caudal 4, HF4, caudal 5, HF5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Determinación del conducto equivalente del sistema en paralelo. Entonces, estos dos conductos o tuberías 4 y 5, como están en paralelo, los voy a reemplazar por uno solo, ¿no? Para facilitar la solución. Y la tubería 5 de 5 y el E5. Ya hemos visto que, como en el anterior ejemplo, C, D y L son datos, ¿no es cierto? Aquí están. A la derecha igual datos. En cambio, a la izquierda tengo incógnitas C sub E, D sub E y LE. ¿Qué voy a hacer? Dos variables voy a asumir y el tercero lo voy a calcular. Entonces, estas dos tuberías en paralelo, la 4 y la 5, la voy a reemplazar por una sola. Esta tubería única va a tener un coeficiente C sub E de 140. Estoy eligiendo que los voy a reemplazar, estas dos tuberías, por una tubería única de plástico. Y además un diámetro de 400 milímetros. Eso lo estoy adoptando yo. Podría haber dicho D sub E que sea 300 milímetros, ¿no? Bien, entonces como ya hemos adoptado dos de ellos, ¿qué me queda? Es una sola incógnita, la longitud equivalente. Entonces ya está reemplazado aquí, teniendo cuidado que la longitud esté en metros y el diámetro también en metros, ¿no es cierto?
Despejando LE, ¿cuánto me sale? 306.25 metros. Esas dos tuberías, 4 y 5, las voy a reemplazar por una sola tubería de longitud 306.25 metros. Entonces la figura se convierte en esta, ¿no es cierto? Fíjense, aquí ya no están las dos tuberías paralelas, está una sola. Esta única tubería con estos datos. C140, diámetro 400 milímetros, longitud 306.25 metros, ¿no? Esta es la información de esta tubería que está reemplazando a la 4 y la 5. ¿Qué más? El caudal. Este caudal de esta tubería equivalente, ¿de dónde voy a sacar? De aquí, ¿no es cierto? La tubería 3 y la tubería 4 estarían en serie. Y en las tuberías en serie el caudal es el mismo, hemos dicho. Entonces, el caudal de esta tubería de color rosado o morado es el mismo que este caudal 3, ¿no? Y el caudal 3, ¿dónde lo hemos calculado? Aquí, 213 litros por segundo. Este caudal voy a usar para calcular esta expresión. Bien, entonces, y en esta tubería se va a producir la pérdida de carga HF4 o HF5, ¿no? Reiteremos, esta tubería única reemplaza a las dos tuberías en paralelo con una condición de que deje pasar el mismo caudal y además provoque la misma pérdida de carga, ¿no? Si al principio hemos colocado HF4 para las dos tuberías en paralelo, ahora este HF4 tiene que ser el mismo para este conducto único. Y eso es lo que aquí está figurando. Entonces, 306.25, la nueva longitud, 0.203 el caudal que está circulando, 0.278 por C, que es 140, es el C que he asumido aquí, el diámetro que he asumido 400, está aquí, 400, 0,400 metros. Entonces, haciendo operaciones, tengo que la pérdida de carga en la tubería 4 es de 1.73 metros. ¿No es cierto? Gracias al reemplazo por un solo conducto, he encontrado HF4. Y como mi incógnita es H, en un principio hemos dicho H es igual a HF1 más HF3 más HF4, como aquí también vemos en la figura. HF1 calculado anteriormente 7.35 metros, HF3 también hemos calculado anteriormente 2.75 y HF4 acabamos de calcular 1.73. Entonces, H mayúscula, la distancia entre los espejos de agua es de 11.83 metros. Entonces, ustedes pueden ver, así de corto ha sido el cálculo, gracias a el empleo de estas expresiones, ¿no es cierto? De reemplazar tuberías en paralelo o lo que hemos visto en este ejercicio anterior, que era reemplazar estas tres tuberías en serie por una sola tubería, con la condición de que pase el mismo caudal y se provoque la misma pérdida de carga, ¿no? Y de esa manera nuestros ejercicios se van a ir facilitando cuando tengamos tuberías en serie y tuberías en paralelo. Reitero, si yo no quiero usar estas fórmulas del conducto equivalente, ¿cuál es el otro camino? En esta figura podría plantear la ecuación de Hazen-Williams para la tubería 1, para la tubería 2, para la tubería 3, para la tubería 4 y la tubería 5. Y me voy a formar un sistema de ecuaciones. Resuelvo el sistema de ecuaciones y voy a llegar a los resultados que hemos encontrado aquí. ¿No es cierto? Entonces, vamos a llegar a lo mismo, pero la tarea va a ser más larga. Este es un camino más corto.
Antes de retirarnos, jóvenes, alguna consulta que tengan sobre lo que hemos visto hoy, por favor, planteenlo. Dice, una pregunta. No está bien, primero esta pregunta voy a contestar. Dice, en el segundo ejemplo, ¿afectaría al sistema si HF1 sería diferente de HF2? O sea, ¿qué? ¿Afectaría si HF1 sería diferente a HF2? Por concepto, HF1 no puede ser diferente a HF2. Tienen que ser iguales porque están en paralelo. ¿Ya? Si HF1 fuera diferente a HF2, ya está mal. Si me dicen calcule, voy a darme otros datos. Si me dicen calcule HF1 y HF2, si encuentro que son diferentes en tuberías en paralelo, en alguna parte del cálculo he hecho mal. Tienen que salirme siempre iguales porque están en paralelo. Ya, esa es la condición. Lo mismo aquí en esta figura, ¿no es cierto? Podría salirme que este caudal en la tubería 3 sea diferente al caudal de esta tubería equivalente. No. Por estar en serie, el caudal tiene que ser el mismo. Si me salen diferentes, algo ya está mal. Algún cálculo hecho mal. Ya, eso hay que tener muy, pero muy presente. Tuberías en serie, los caudales son los mismos, no pueden ser diferentes. En tuberías en paralelo, como aquí, las pérdidas de carga son iguales, no pueden ser diferentes. ¿Alguna otra consulta, por favor? Plantéenlo. Inge, esa parte de las tuberías 4 y 5, no sé si puedes reiterar acá, tengo un poco mala la señal, no le he podido entender. Ya, bien. Entonces, hemos ido resolviendo el ejercicio, ¿no es cierto? Esta figura, que es el planteamiento del problema, hemos ido resolviendo a partir de este dato, caudal 1. Ya el caudal 1 era el dato. Como tengo su longitud 1, su diámetro 1 y su coeficiente de rugosidad C1, con la fórmula de Hazen-Williams he encontrado HF1, ¿ya? Con el dato caudal 1, con la fórmula de Hazen-Williams, he encontrado HF1. Entonces ya tengo caudal 1, HF1. El HF1 es igual al HF2 por estar en paralelo. Entonces, con el HF2, ¿qué calculo? El caudal 2, ¿no es cierto? Luego he pasado a la tubería 3. El caudal 3 aquí es igual al caudal 1 más al caudal 2, que ya lo sé, que ya los tengo como información. Y con el caudal 3, ¿qué calculo? El HF3, con la fórmula de Hazen-Williams, ¿no? Y hemos llegado a la tubería 4 y 5. Puedo plantear mis ecuaciones de Hazen-Williams para la tubería 4 y para la tubería 5. Y luego los resuelvo, ¿no? Pero busco un camino más cortito. Estas tuberías 4 y 5 que están en paralelo, los reemplazo por una sola. ¿Ya? Una sola tubería las reemplaza a estas dos. ¿Y cómo lo he hecho eso? Gracias a esta expresión que al comenzar la clase les hemos mostrado. Aquí está la tubería 4, la tubería 5 y la tubería E equivalente que los va a reemplazar a los dos. Entonces, gracias a esta expresión, con los datos que tenemos de la tubería 4 y la tubería 5, voy a calcular la longitud equivalente. Pero aquí, veamos, tenemos una sola ecuación con tres incógnitas, C sub E, D sub E y LE. Sistema indeterminado. Para que sea determinado tiene que haber una sola incógnita, ¿no es cierto? Una sola ecuación, una sola incógnita. Entonces, estoy asumiendo que esas dos tuberías en paralelo los voy a reemplazar por una sola tubería de plástico.
C sub E 140. Y esta única tubería va a tener 400 milímetros de diámetro. ¿Ya? En cambio, en el ejercicio, la tubería 4, la tubería 5, ¿qué diámetros tiene? 350 y 300. Yo los voy a reemplazar a esos dos diámetros por 400 milímetros. Esto lo elijo yo. Podría haber dicho que sea 300 milímetros, que sea 200 milímetros. ¿Ya? Lo elijo yo. El resultado final no va a cambiar. Es decir, el H final no va a cambiar. Va a ser el que hayamos encontrado. Entonces, con estos datos encuentro la longitud de la tubería equivalente, 306.25. Gracias a ello, ahora mi figura ha cambiado. Ya no están las tuberías en paralelo aquí, ¿no? Y hay una sola tubería que es estos datos CDF. Pero el HF4 que está aquí es el mismo que las tuberías en paralelo. Esa es la condición de conductos equivalentes, ¿no? Hemos dicho, se puede reemplazar varias tuberías por una sola, con la condición de que se tenga la misma pérdida de carga. Y está aquí, la misma pérdida de carga. No por haber reemplazado a otra pérdida, no, tiene que ser la misma, HF4. Y como tengo ya C, D y L, uso la fórmula de Hazen-Williams y encuentro HF4. ¿No es cierto? Eso es lo que usted me pedía. Y como tengo HF4 de la figura, HF1, HF3, HF4 lo sumo y tengo el resultado, 11.83 metros. Bien, ¿alguna consulta más, por favor? Bien, aquí tenemos una pregunta. Un ratito, esta consulta aquí tengo. Dice, en el primer ejercicio, considerando que el caudal es el mismo en las tres tuberías, ¿sería suficiente calcular el caudal en una sola tubería? Si es que tengo los datos necesarios, sí. ¿Por qué? Porque en las otras se va a repetir, ¿no es cierto? A veces, si tengo los datos, y a los otros ya no los toco. ¿Qué dice aquí? ¿Sería suficiente calcular el caudal en una sola tubería? Sí. Si tengo los datos, suficiente. Pero si no tengo los datos completos, entonces tengo que reemplazar las tres tuberías en serie por una sola, ¿no? Pero si tuviera los datos necesarios, ¿para qué los voy a reemplazar? Las tres en serie. Si puedo calcular en una sola. Bien, eso también es así. ¿No es cierto? Bien, ¿qué otra pregunta? Ingeniero, buenos días. Una consulta. En esto de conductos equivalentes, ¿cómo consideramos el tema de accesorios, ingeniero? Ya hemos indicado al concluir el anterior capítulo que cuando se tiene sistemas de tuberías de diámetros no pequeños, los diámetros pequeños, estamos hablando de media pulgada, 3/4, lo que se hace es ignorar los accesorios. Vean este tipo de problemas donde ustedes han visto diámetros grandes, fíjense, diámetros grandes, mayor a 3/4 de pulgada, todo ello. Entonces lo que hacemos es ignorar a los accesorios. ¿Ya? Eso es lo que se suele hacer. Ahora, en diámetros pequeños, ¿cómo hacemos? Podría ser que este ejercicio tenga diámetros pequeñitos, media pulgada, 3/4. Entonces, ¿cómo resolvemos? Ahí se recomienda que la longitud de la tubería lo multipliquemos por 1.20. Es decir, estamos adicionando las longitudes de tuberías en un 20% más, ¿no? ¿Para qué? Para considerar los accesorios dentro de las tuberías. ¿Ya? Entonces, si tengo diámetros pequeños, multiplico por 1.20, voy a tener longitudes mayores y con eso calculo, ¿no? Y ahí está ya incluido los accesorios
en las longitudes de tuberías. ¿Ya? Eso es lo que se recomienda ya en estos tipos de problemas reales. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Ya? Lo que me preguntaba usted ayer, joven Vilca, de esa expresión de Gumbel, yo he estado recordando que lo que usa el ingeniero docente, que me ha señalado usted, usa un primer sumando, 1. O sea, para que se invierta esa curva que usted me mostraba ayer, lo que hace el docente es colocar en su expresión que usted ha visto en los libros, es el sumando 1 por delante, 1 menos, y la expresión, y es ahí donde tiene el otro, es ahí donde se invierte la expresión. Eso es lo que he estado recordando ayer al venir a mi casa, que es lo evidente lo que usted dijo, la curva es al otro lado y el docente me dice que debe ser en el lado simétrico, ¿no? Entonces, a ver, apruebe con lo que le estoy diciendo. Bueno, póngale por delante el 1 menos, y así se va a cambiar la figura. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Sería el complemento entonces, ¿no, ingeniero? Sí, pero para que se cambie es 1 por delante. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Ya, eso. Bien, ¿alguna consulta más, joven? Si ya nos vamos a retirar sobre lo que hemos estado viendo. Bueno, esto, ¿por qué hago esta aclaración al joven? Es que ayer nos hemos encontrado y ahí me hacía consulta de un tema de hidrología, ¿ya? Por eso estoy aprovechando este momento que está el contacto. Bien, ¿alguna consulta más, jóvenes, de esta parte de las tuberías? Bien, no existe. Mañana entonces continuamos. Gracias, señor auxiliar. Gracias, jóvenes estudiantes. Entonces, que tengan un buen resto de este día. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Que tengan buen día, jóvenes. Hasta luego.